Bueno, en este tema de cinemática vamos a empezar a trabajar con problemas en dos dimensiones. En este caso, el problema consiste en que se lanza una roca de la azotea de un edificio, pero se lanza en dirección horizontal, en la dirección X, que viene siendo esta dirección, ¿verdad? La dirección X. Pero aparte, pues está sometida a la influencia de la gravedad y por lo tanto también va a estar cayendo. Aquí entonces le voy a plantear primero el problema y después vemos cómo lo vamos a atacar. Se lanza una roca de la azotea de un edificio de 100 metros de altura. Las preguntas son, primero, ¿con qué velocidad? La velocidad de X final y velocidad Y final llega al piso. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuánto tarda en llegar la roca al piso? Y tercero, calcular qué tanto avanza en la dirección X, lo que llamamos la X final. Y al final lo que vamos a hacer es expresar la posición inicial, RI, la posición final, RF, la velocidad inicial y la velocidad final y la aceleración. Todo esto como vectores. Bueno, tenemos un antecedente de este problema. En el video anterior lo que vimos es la caída libre. Y precisamente era un edificio exactamente igual a este, con una altura de 100 metros, medidos desde el piso. Y platicamos acerca del signo, ¿verdad? La importancia de manejar el signo. Y vimos que en este caso escogimos un signo positivo hacia arriba porque estamos considerando que la base se encuentra en el piso en una posición que por cierto va a ser la posición final al caer la roca, que va a ser 0, ¿verdad? La altura del piso, pero es lanzada desde un punto inicial de 100 metros. Lo que quiere decir es que la Y viene creciendo en esta dirección. En el problema que vamos a atacar ahorita vamos a considerar que es positivo para la X hacia la derecha. Pero regresando a lo que hicimos en ese video anterior donde vimos la caída libre, que nos preguntaban cuál era la velocidad final y qué tiempo le tomaba en llegar al piso, pues aquí tenemos las ecuaciones que podemos utilizar y vimos que, pues en términos de lo que sabíamos, por ejemplo, sabíamos que la velocidad inicial en Y era 0, conocíamos que la AY, por esta convención que tenemos del signo, es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y total que con los datos que teníamos, la ecuación más conveniente de utilizar era esta, para encontrar la velocidad Y final. Entonces, la velocidad Y inicial era 0, esto pues es 2 veces el menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta YF pues era precisamente 0, y aquí teníamos que este valor es 100 metros. Y con esta ecuación y sustituyendo los valores, obtuvimos el valor que es que la velocidad Y final es 44.2 metros sobre segundo. Y lo voy a anotar por aquí. Velocidad Y final es igual a 44.2 metros sobre segundo. Y ya entonces esto lo borramos. Vamos a borrar esta parte. ¿Por qué razón? Pues simplemente aquí la clave de resolver este problema en dos dimensiones es que cuando ustedes lanzan una roca en la dirección X, va a haber dos tipos de movimiento, pero que resultan ser independientes. Va a haber un movimiento que va a ser el que ya vimos, que es la caída libre. Y va a haber otro movimiento que va a ser que, debido a esta velocidad inicial que le estamos imprimiendo, pues va a avanzar en la dirección X. Pero fíjense que en la dirección X no tenemos aceleración, a menos que existieran vientos, pero aquí estamos suponiendo que no hay ninguna aceleración en la dirección X. Por lo tanto, esta velocidad es constante y eso quiere decir que la aceleración es 0. Entonces,
El resultado para la velocidad final en la dirección Y es exactamente el mismo que teníamos antes y por eso lo estoy anotando allá. Y vamos a borrar esta parte. Después tenemos que en el problema anterior nos pedían cuánto tiempo tarda en llegar la roca hasta el piso y ahí vimos que la más conveniente ecuación para utilizar es esta primera que está aquí. ¿Por qué razón? Pues porque ya para este momento conocemos la velocidad Y final, que es 44.2 metros por segundo. La velocidad Y inicial sabíamos que era 0 porque fue una caída libre, o sea, simplemente empezamos con una velocidad inicial 0, ¿verdad? Simplemente abrimos los dedos y cayó la roca y por eso esta velocidad Y inicial era 0. Y la Y, pues ya sabemos que es de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y de tal manera que la única incógnita en esta ecuación es el tiempo. Y pues aquí está escrita de nuevo esta misma ecuación. Y aquí restamos la velocidad Y inicial en los dos lados, de tal manera que nos queda solo al lado derecho a Y por T. Y por lo tanto el tiempo pues va a ser igual a esto, que es BYF menos BYI, entre la Y. Sustituyendo valores, que por cierto, la velocidad Y final es 44.2 metros sobre segundo. Esta sabemos que es 0 porque, como les digo, fue simplemente soltada a una cierta altura de 100 metros. Y la Y, pues ya la conocemos. Entonces, la BYI es 0. Por lo tanto, esto es igual a BYF entre AY. Se sustituyen estos valores. Y lo que resulta es el tiempo 4.51 segundos. Por cierto, estrictamente hablando, la BYF resultó con un signo negativo. ¿Por qué razón? Porque teníamos la posibilidad de escogerlo negativo o positivo en los 44.2 metros sobre segundo. Ambos resultados eran posibles, el positivo y el negativo, porque era la raíz cuadrada. Y ambos cumplen, que elevados al cuadrado, pues nos va a dar la BYF al cuadrado, o sea, negativo o positivo. Pero en el caso que estamos considerando aquí, que el objeto, la roca venía cayendo, la velocidad es negativa, todo el camino, todo el trayecto. Y por lo tanto tenemos que tomar ese valor negativo. Y aquí también se toma el valor negativo arriba y este valor negativo y nos da de esa manera el tiempo igual a 4.51 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar al piso. Si suponemos que el piso es plano, todo el camino, o sea, si esta horizontal es plana, pues va a ser exactamente el mismo tiempo el que va a tardar en llegar hasta el punto donde llegue a caer. De hecho, esto lo que va a hacer es una trayectoria más o menos así, ¿verdad? Y aquí vamos a tener que, en el punto donde se cruce va a ser el punto E, que es X final, que es una pregunta que nos hace el problema. Pero el tiempo que tarde en llegar al piso, si esto es simplemente un plano, si estamos considerando que no hay relieves, sino simplemente que cae en lo plano, pues tenemos que el tiempo que va a tardar en llegar es exactamente el mismo que tarda en caer. Porque el movimiento X y el movimiento Y son independientes. Entonces este tiempo es la respuesta para este inciso B, ¿verdad? Bueno, entonces voy a borrar esto porque ya no me sirve. Ya tenemos el resultado. Esto fue trabajado en el video anterior. Una cosa que no hemos calculado, y de hecho ni vamos a tener necesidad de hacerlo, es lo que es la BXF. La BXF pues viene siendo la velocidad final en la dirección X. Pero como les acabo de decir hace un momento, sabemos que la velocidad inicial de X es 20 metros por segundo. Pero también comentamos que no hay aceleración, no es un movimiento acelerado en la dirección X. En otras palabras, la velocidad en X es constante y por lo tanto
la velocidad xf es igual a la velocidad xy, ¿verdad? Porque al ser la aceleración cero en la dirección x, no hay cambio de velocidad y por lo tanto la velocidad de xf es igual que la de byf, ¿no? Entonces tenemos que la bxf es igual a byf, lo que está aquí arriba. La única diferencia que va a haber es que, la bxf es igual a la x inicial, la bx inicial, que es, en otras palabras, esto es igual, ambas son iguales a lo que tenemos aquí, que son 20 metros por segundo. ¿Okay? Entonces ya tenemos el inciso A completo, ¿verdad? Ahora, el inciso B ya lo tenemos también. Lo que sigue ahora es calcular la xf. La xf. Para la x, valen todas estas ecuaciones y simplemente ustedes le ponen la x. Pero hay una simplificación tremenda en el que la aceleración x es igual a 0, ¿verdad? Entonces, por decir algo, la primera ecuación, si pongo bxf es igual a bxy más ax por t, lo único que hice fue sustituir la y por la x. Pero hay una simplificación tremenda porque la ax es igual a 0 y por lo tanto la bxf es igual a la bxy, que es exactamente lo que acabamos de ver acá, ¿verdad? Y así vamos a tener para todas las diferentes ecuaciones, ¿verdad? Pero el caso es que ahora lo que queremos encontrar es la xf, entonces voy a escribir una de estas expresiones, por ejemplo, esta que está aquí la voy a escribir, pero con la x, no con la y. Entonces vamos a tener que sustituyo por la x todo esto, ¿no? Voy a tener que la xf es igual a la xy más un medio de bxy más bxf, todo esto por el tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues, ya conocemos la xy. La xy, de hecho, lo estamos soltando de un punto que vamos a decir que es el 0, ¿verdad? Porque aquí empieza nuestro valor de la x. Entonces, este término es 0. ¿Ok? 0. La bx inicial la conocemos y la bx final la conocemos también. Entonces, la xf va a ser igual a un medio de bxy, que es, de hecho, bxy y bxf son iguales los dos, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 20 y esto va a ser 20 también. Yo voy a poner aquí 20 metros de segundo más 20 metros entre segundos por segundo y por el tiempo, que no es otra cosa más que, pues, esto va a ser 20 metros por segundo multiplicado por el tiempo. Que en el tiempo, pues sabemos que ese tiempo ya está calculado, son 4.51 segundos. Y esto nos queda, pues, 90, vamos a decir que 90 metros, ¿no? ¿Ok? Fíjense que hay un detalle. Aquí usamos una expresión que está aquí, pero en realidad muchas veces no hay necesidad de tanto relajo. Si ustedes saben que la velocidad es constante, como es el caso en esta dirección x, lo único que necesitamos es que la x es igual a la velocidad de x por el tiempo y ya es todo, ¿verdad? La bx es constante, son 20 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que son 4.51 segundos. ¿Okay? Y esto, pues, es el mismo resultado, ¿verdad? En otras palabras, esta es la expresión más conocida acerca de cómo relacionamos. Para el caso que tengamos velocidad constante, ¿cómo encontramos, pues, el valor de la posición, ¿verdad?
Entonces, de cualquiera de las dos maneras, pues ahí tenemos el resultado, que la XF es igual a 90 metros. ¿Verdad? Aquí no nos preocupamos mucho por los valores después de puntos decimales, es meramente un cálculo que no queremos complicarnos en usar calculadora, etcétera, no. Para los propósitos prácticos, digamos, ya una aplicación, pues se requiere manejar todo esto, pero aquí estamos en la parte académica de esto, no tratar de explicar los conceptos. Ok, entonces ya tenemos todo, menos los vectores que queremos, ok. Entonces voy a borrar todo esto que escribí en este momento y vamos a escribir los vectores. Estos van a ser vectores en dos dimensiones, por eso estamos viendo problemas de cinemática en 2D. Vamos a empezar por el vector RI. Esta es la posición que va a tener inicial que tiene el objeto, la roca, ¿verdad? Es la que va a tener en esta posición. Sabemos que van a ser 100 metros de altura, ¿verdad? Y en la X pues va a ser 0. Entonces esto va a ser 0,100 metros. Que también lo podemos escribir obviamente simplemente como 100 metros por el vector unitario J. Si se acuerdan lo que vienen siendo los vectores unitarios. Es 100 metros J, así, ¿verdad? Esa es la posición inicial. La X inicial es 0, la Y inicial es 100 metros y por eso lo escribimos de esta manera, que también es equivalente a escribirlo de esta manera. La R final, vamos a escribir la R final. La R final, pues, va a terminar en YF. Y por lo tanto, la posición va a ser esta posición, que va a tener una XF, que son 90 metros, 0, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues simplemente porque avanzó 90 metros hacia la derecha y porque llegó a este valor XF, pero a la vez está precisamente en ese plano que les digo, que tiene una altura 0. Y esto lo podemos escribir como 90 metros J. Perdón, este es I, ¿verdad? Este es I, porque está en la dirección X. Ahora seguimos con la velocidad X inicial. Eso es X inicial. Pues esto es con qué velocidad inicia en la X y en la Y. En la X inicia con 20 metros sobre segundo, es lo que dice aquí, XY. Y empieza con un valor 0 en la BY, ¿verdad? Porque, como dijimos, cuando tratamos el problema de una caída libre en la dirección Y, pues empezamos con que la velocidad inicial era 0. Entonces esto lo escribimos así. Ahora, esto, 20 metros sobre segundo es en la dirección Y, ¿verdad? Y después, pues queremos la Bx final, la posición del vector velocidad final, que va a ser igual, pues primero en la XF, que va a ser 20 metros sobre segundo, que es lo mismo que teníamos antes para la inicial, ¿verdad? Porque aquí la aceleración es 0. Y la velocidad Y final, pues dijimos que es menos 44.2 metros sobre segundo. Y por lo tanto, pues esto también lo podemos escribir así, o bien 20 metros sobre segundo y menos 44.2 metros sobre segundo, y aquí con la J, ¿no? Y lo último que nos falta escribir es la AY como vector. Teníamos que la AY es esto, ¿verdad? Cuando consideramos que solamente está en la dirección Y. Pero como vector, esto va a ser AY solamente tiene la componente vertical. Entonces esto va a ser 0, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Que también se puede escribir pues como simplemente menos 9.8
metros sobre segundo al cuadrado J, ¿verdad? Ya está todo el problema resuelto, ¿verdad? Ahí está todo el problema. Entonces, la clave para este tipo de problemas, que por cierto es algo que trabajó por primera vez el gran Galileo Galilei. Él, primero que nada, estudió la caída vertical, ¿verdad? Encontró el valor de G minúscula, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y después se dio cuenta que se podía considerar independiente el movimiento en la posición, en la dirección X y en la dirección Y. Y de esa manera, pues, encontró lo que conocemos como el tiro parabólico, que en este caso no lo estoy demostrando, pero lo que resulta aquí es una parábola. Galileo lo comprobó experimentalmente, haciendo unos experimentos muy bonitos. Pero bueno, este es el problema con que empezamos este tema de cinemática en 2 dimensiones. Muy bien, muchas gracias.